es el peor momento de una relación que nunca olvidarás? Historia 1. Salíamos desde hacía más de un año cuando decidimos hacer un viaje juntos por Europa. Era nuestra primera gran aventura como pareja. Todo iba bien hasta que llegamos a París. La segunda noche, fuimos a cenar a un restaurante romántico. Al final de la velada, él sacó una cajita. Yo me congelé. Pensé que era una propuesta de matrimonio. Pero número. Abrió la caja y había un par de pendientes. Lo peor no fue la confusión, sino que, al ver mi cara de ilusión, dijo en voz alta, ¿de verdad pensaste que me iba a casar contigo? No estamos ni cerca de eso. El mesero, la pareja de al lado, todos se quedaron en silencio. Sentí que me derretía de la vergüenza. Terminé llorando en el baño durante 20 minutos. Regresamos a casa sin hablarnos. La relación murió lentamente después de eso. Historia 2. Mi peor momento fue el día que me operaron de emergencia por apendicitis. Me ingresaron de noche y le escribí para avisarle. No respondió. Al día siguiente, ya en recuperación, seguía sin noticias. Pensé que estaría ocupado con el trabajo, pero cuando por fin me respondió, lo primero que me dijo fue, ¿te parece bien que no hayamos hablado en todo el día? Porque a mí no. En lugar de preocuparse por mi salud, me culpó por no estar pendiente de él mientras yo estaba con suero en el brazo y puntos frescos. A los 2 días terminó conmigo por mensaje, diciéndome que era demasiado dependiente de su atención. Nunca me había sentido tan sola ni tan poco valorada. Y nunca lo olvidaré. Historia 3. Descubrí que me engañaba en el funeral de mi abuela. Llevábamos casi 3 años juntos. Él fue conmigo. Se sentó a mi lado, me abrazó, lloró conmigo, pero olvidó bloquear su celular. En un momento me pidió que revisara su galería para mostrarme unas fotos antiguas de la familia. Mientras buscaba, una notificación de WhatsApp apareció. Extraño tus besos de anoche. Y lo peor, era una conversación larga, llena de «te amo», «cuando la dejes», «nuestra cama». Estaba tan en shock que no lloré. Solo lo miré. Me miró con pánico y dijo, «No es lo que parece». Me levanté, me fui del funeral y no volví a verlo jamás. Enterré a 2 personas ese día, a mi abuela y a mi relación. Historia 4. Estábamos en una cena con sus amigos, muchos de los cuales yo apenas conocía. En algún punto comenzaron a bromear sobre relaciones pasadas y él, con copas de más, dijo, «Bueno, al menos mi ex sí sabía cómo vestirse bien, no como ahora». Todos rieron incómodos. Yo me quedé en silencio. No porque no supiera defenderme, sino porque me pareció increíble que alguien que decía amarme me humillara en público. Lo enfrenté después, y su respuesta fue, «No seas exagerada, fue una broma». Lo peor fue que repitió ese tipo de comentarios varias veces más. Tardé mucho en darme cuenta de que eso también era una forma de maltrato. Historia 5. Mi ex y yo habíamos tenido muchas discusiones por su exnovia. Siempre me decía que eran solo amigos, que yo era insegura, hasta que un día se fue de viaje por trabajo y, por accidente, dejó su laptop abierta en mi casa. Yo no soy de revisar nada, pero una notificación de Zoom apareció, reunión con nombre de su ex. Por curiosidad entré. No había reunión de trabajo. Era una videollamada en la que él y ella estaban teniendo relaciones a distancia. Me quedé paralizada. No lo confronté. Cerré su laptop, tomé sus cosas y las dejé afuera de mi departamento. Cuando volvió, intentó darme explicaciones, pero solo le dije, ¿sabes qué es lo peor? Que me hiciste dudar de mí misma cuando siempre tuve razón. Historia 6. Estábamos comprometidos. Teníamos fecha de boda, vestido, lugar reservado. Faltaban solo 3 semanas. Un día, salí temprano del trabajo para sorprenderlo en casa con una cena romántica. Pero la sorpresa me la llevé yo. Entré y lo encontré en la cocina, con su madre y su exnovia. Sí, su exnovia, la misma que solo era una amiga según él. Los 3 estaban tomando vino como si nada. Lo más surrealista fue que su madre me miró con superioridad y dijo, «Nos cae mejor ella, tú siempre has sido muy intensa». Ni siquiera me saludaron. Él solo dijo, «No quería que te enteraras así, pero me di cuenta de que aún amo a Carla. Lamento que sea tan cerca de la boda». Cerca de la boda. Yo me quedé ahí parada con la bolsa del mercado en la mano, sin saber si llorar, reír o lanzar las verduras al piso. Me fui sin decir palabra. Cancelé todo. Nunca recuperé el dinero ni la dignidad, pero al menos me ahorré una vida con alguien tan cobarde. Historia 7. Vivía con él y con su hermana menor, que tenía 17 años. Siempre me decía que ella era muy rebelde, que no confiara mucho en lo que decía. Un día, me dejó una nota en mi escritorio que decía, «Sé lo que le está haciendo a la chica del gimnasio». Pensé que era una broma.
Pero la notita no venía sola. Adjunto había un pantallazo de un chat de Instagram con fotos explícitas. Con el corazón acelerado, confronté a mi pareja. Negó todo. Dijo que la chica estaba obsesionada, que eran montajes. Pero algo no encajaba. La hermana me llamó a su cuarto esa noche. Me mostró videos, capturas, incluso mensajes de voz. Todo lo tenía guardado, porque no soportaba ver cómo me engañaban en mi propia casa. Me dijo, no me gusta, pero tú no mereces esto. Esa fue la traición más amarga. No solo por la infidelidad, sino porque yo había confiado ciegamente en alguien que me mentía a diario mientras dormía en la misma cama. La hermana, a pesar de ser una adolescente, fue más valiente que yo. Gracias a ella, abrí los ojos. Historia 8. Estaba en una relación a distancia. Llevábamos casi 2 años viéndonos cada par de meses. Él vivía en otra ciudad por trabajo, pero hablábamos todos los días, hacíamos videollamadas, planes de futuro, incluso hablábamos de mudarnos juntos. Un día me dijo que estaría muy ocupado esa semana por un congreso internacional y que probablemente no podríamos hablar. Lo entendí. Le mandé mensajes de ánimo, deseándole suerte. Silencio total durante 5 días. Cuando por fin apareció, su tono era raro, frío, sospechoso. Esa misma noche, una chica me escribió por Instagram. Me preguntó si yo era la novia secreta de su novio. Me quedé helada. Me envió fotos. Él con ella, en el mismo congreso, tomados de la mano, besándose frente a un edificio. Fotos recientes, con fecha. Me explicó que llevaban 6 meses saliendo y que había visto mensajes míos en su celular. Él me bloqueó en todas partes. Nunca me dio la cara. Fue como si se evaporara. Lo peor no fue la traición. Fue la sensación de que mi relación entera era una ilusión cuidadosamente montada por alguien con 2 vidas. Y yo no estaba en la principal. Historia 9. Mi peor momento no fue una pelea, ni una infidelidad. Fue el silencio. Estaba embarazada de 4 meses. Era un embarazo planeado, buscado. Teníamos nombre, ropita, planes. Un día, después de una discusión pequeña sobre finanzas, él se fue de casa para tomarse un respiro. Pensé que regresaría en unas horas. No lo hizo. Pasaron 2 días. Luego una semana. Le escribí, le llamé, le rogué. Nada. Bloqueada por todos lados. Su madre me respondió un mensaje y dijo, no sabemos nada de él, no se ha comunicado con nadie. A las 3 semanas me llegó una carta, escrita a mano. Decía que no estaba listo para ser padre, que sentía mucho todo, pero que no podía seguir con esa vida. Ni una explicación, ni una conversación. Solo una huida cobarde. Lloré como nunca, pero seguí adelante. Mi hija nació fuerte, valiente, y nunca conoció a su padre. Aunque no lo creas, ese abandono fue lo mejor que pudo pasarme, porque me hizo descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Historia 10. Fue en una reunión familiar. Llevábamos 2 años juntos, vivíamos en su casa y compartíamos casi todo. Me sentía parte de su mundo. Esa noche, su padre cumplía 60 años. Todos estaban muy felices. Yo lo ayudé a organizar la comida, a servir la mesa. Me senté a su lado durante la cena. En cierto punto, una tía suya se me acercó y dijo, ¿y tú quién eres exactamente? ¿La amiga o la niñera? Me reí, pensando que era una broma. Pero no lo era. Su madre me corrigió delante de todos. Ella no es la novia, son solo amigos que comparten piso, ¿cierto? Yo me congelé, lo miré, esperando que dijera algo. Pero solo rió incómodo y dijo, sí, algo así. Sentí que me desvanecía. Me levanté, salí de esa casa sin decir una palabra. Esa noche terminé la relación. No por lo que dijo su madre, sino porque él prefirió la comodidad de evitar conflictos familiares antes que defenderme. Me escondió. Y eso duele más que cualquier grito. Historia 11. Estábamos juntos desde hacía poco más de 5 años. Vivíamos juntos, teníamos 2 gatos. Incluso habíamos hablado de tener hijos en el futuro. Una tarde cualquiera, mientras yo cocinaba, él me preguntó si podía usar mi laptop. Le dije que sí. Cuando terminé de preparar la cena, noté que él seguía revisando algo con demasiada seriedad. Me acerqué y vi que estaba leyendo un documento titulado Carta de Renuncia. Me miró y dijo, quería asegurarme de que no sospecharas nada antes de tomar la decisión. Me ofrecieron un trabajo en el extranjero. Me voy en 2 semanas. Ya firmé el contrato. No quería que lo arruinaras con tus emociones. No lo había mencionado jamás. No me preguntó qué opinaba, no me incluyó en la decisión. Me dejó fuera de su futuro sin pestañear. Lo peor no fue que se fuera, sino que me sacó de su vida con la misma facilidad con la que uno borra un archivo de una computadora. Me sentí invisible.
Ese fue el momento en que entendí que, aunque compartíamos una casa, él nunca pensó en mí como parte real de su proyecto de vida. Historia 12. Éramos pareja desde el instituto. Lo conocía desde los 15 años. Pasamos juntos por la universidad. El primer trabajo, el primer alquiler. Toda mi vida adulta estaba entrelazada con él. Pero hubo un momento que lo cambió todo, cuando murió mi padre. Estaba destrozada. Mi papá y yo éramos muy unidos. Él falleció de forma repentina y yo me derrumbé. En lugar de abrazarme, sostenerme o simplemente estar, mi pareja se volvió distante, frío. Una noche le pregunté por qué no me acompañaba en mi dolor. Me respondió: no sé qué más quieres de mí. No puedo con tu tristeza, me drena. Eso me partió el alma. Porque no pedía soluciones, solo presencia. Al poco tiempo se fue de casa para despejar la mente. Regresó 2 semanas después, para recoger sus cosas. Ese momento me enseñó que el amor verdadero no solo es para los días felices, y él nunca estuvo dispuesto a quedarse en los días grises. Historia 13. Yo era camarera en un bar y él era músico. Nos conocimos allí, entre guitarras y cervezas. Tenía un encanto natural y una sonrisa que derribaba muros. Empezamos una relación intensa, artística, casi bohemia, hasta que me pidió que dejara mi trabajo para acompañarlo en su gira por distintos pueblos. Dijo que me necesitaba a su lado. Cedí. Dejé todo por amor. Durante la gira, me encargaba de ayudarlo con la logística, cargar equipos, vender entradas. Dormíamos en hostales baratos, comíamos lo que podíamos. Pero él empezó a cambiar. Se burlaba de mí delante de sus colegas. Ella no canta, no tiene talento, pero al menos sabe hacer cuentas, decía. Una noche, en un bar lleno de gente, me gritó que, si no fuera por lástima, ni me miraría 2 veces. Nadie dijo nada. Yo recogí mis cosas y me fui. Sin dinero, sin trabajo, sin orgullo. El peor momento no fue la humillación en sí, sino darme cuenta de que había dejado mi vida por alguien que nunca me vio como su igual. Historia 14. Estábamos en terapia de pareja. Llevábamos meses intentando salvar una relación que se venía desmoronando. Celos, discusiones constantes, distanciamiento emocional. Pero ambos queríamos luchar, o eso creía yo. En una de las sesiones, la terapeuta nos pidió que habláramos con honestidad. Yo hablé durante 15 minutos sobre lo que aún amaba de él, lo que extrañaba, lo que deseaba recuperar. Cuando llegó su turno, me miró con una tranquilidad espantosa y dijo: estoy aquí solo porque me lo pidió. Ya no la amo. Hace semanas estoy saliendo con otra persona. Me lo dijo frente a una desconocida, sin preparación, sin piedad. La terapeuta se quedó en silencio. Yo también. No lloré en ese instante. Pero cuando salí de la oficina y vi el cielo gris de la ciudad, sentí que todo se había apagado dentro de mí. No fue una ruptura, fue una ejecución emocional. Y nunca volví a pisar una sala de terapia con nadie más. Historia 15. Vivíamos en un departamento pequeño, pero lleno de plantas. Yo adoraba cuidarlas. Eran mi refugio, mi forma de canalizar el estrés. Él siempre decía que no entendía por qué me importaban tanto. Un día, discutimos por una tontería. Le pedí que no fumara en la sala porque le hacía daño a una de las plantas más delicadas. Se rió en mi cara. Cuando volví del trabajo esa tarde, todas mis plantas estaban en la basura. Todas. Desde los cactus hasta la monstera que había cuidado por 4 años. Él estaba sentado en el sofá, como si nada. Me dijo: ahora tienes más espacio para respirar, ¿no? Me costó respirar, pero no por el espacio. Me costó porque fue la forma más cruel y pasiva de destruir algo que amaba. Ese momento no fue una pelea. Fue una declaración. No le importaba lo que me hacía feliz. Lo dejé esa misma noche. No por las plantas, sino porque entendí que alguien que destruye lo que amas, tarde o temprano, te destruye a ti también. Historia 16. Era su cumpleaños número 30. Yo había organizado una fiesta sorpresa con semanas de anticipación. Decoración, catering, sus amigos de la infancia, música en vivo. Todo estaba listo. Él llegó, vio a todos y se quedó helado. Pensé que era por la emoción. Pero frente a todos dijo: ¿en serio hiciste esto? Te dije que no me gustan estas cosas. Hubo un silencio incómodo. Intenté explicarle que era un gesto de amor, que todos estaban allí por él. Respondió: siempre haces lo que quieres sin pensar en mí. Se encerró en el baño durante 1 hora. Salió solo para despedirse. Ese momento me rompió. No porque no apreciara la fiesta, sino porque eligió humillarme delante de todos los que lo querían. Me dejó sola, frente a mis propios esfuerzos, convertidos en vergüenza. Fue ahí cuando entendí que el amor no se mide por lo que das, sino por cómo te hacen sentir cuando das todo. Historia 17. Lo conocí cuando trabajábamos en la misma oficina.
Era amable, inteligente, carismático. Empezamos a salir en secreto, porque la empresa tenía reglas estrictas. Me encantaba la adrenalina del amor prohibido. Al cabo de unos meses, me dijo que renunciaría para que pudiéramos vivir la relación sin esconderla. Renunció. Pensé que era una prueba de amor. Todo parecía perfecto, hasta que, sin avisar, desapareció. Literalmente. Dejó de responder mensajes, llamadas, correos. Me preocupé tanto que fui a su antigua casa, vacía. Sus redes sociales, borradas. Un mes después, una compañera me dijo que lo había visto en otra ciudad, con una mujer embarazada. Resulta que tenía otra vida paralela, otra relación, otra historia. Me usó como excusa para cambiar de ciudad y empezar limpio. Fue un abandono cobarde, pero lo que más dolió fue la fantasía que me hizo vivir. Me hizo sentir que yo era su única verdad, y al final solo fui su coartada. Historia 18. Vivía con mi pareja desde hacía 2 años. Él tenía una hija de una relación anterior. Siempre me dijo que quería que yo fuera parte activa en su vida, que valoraba cómo me llevaba con ella. Nos hicimos muy cercanas. Jugábamos, cocinábamos, hacíamos manualidades. Un día, ella me dijo que había dibujado algo para mí. Era una tarjeta con corazones y una frase: «Gracias por ser como una mamá». Me emocioné. La abracé. Cuando se lo conté a mi pareja, su cara cambió. Me dijo serio: «No te ilusiones. No eres su madre y nunca lo serás. No quiero que se confunda». No supe qué decir. Nunca había querido ocupar un rol que no me correspondía. Solo darle amor. Pero en un instante, sentí que todo lo que habíamos construido se borraba. Me dolió más de lo que imaginé. No porque él me lo dijera, sino por la forma en que invalidó el vínculo más sincero que yo había formado en esa casa. Historia 19. Me propuso matrimonio en Año Nuevo, frente a toda mi familia. Fue hermoso. Todos aplaudieron, lloramos, brindamos. Me sentí la persona más amada del mundo. Pero 2 semanas después, empecé a notar que algo no iba bien. Ya no hablaba de la boda, evitaba el tema. Incluso se mostraba irritable si yo mencionaba cosas como fechas o invitados. Un día, sin rodeos, me dijo: «Solo lo hice para no quedar mal delante de tu familia. No estoy listo para casarme». Me quedé muda. Me había propuesto sabiendo que no lo sentía, solo para no parecer mal novio. Me regaló una mentira disfrazada de promesa. Rompimos. No por el miedo al compromiso, sino porque jugó con mi ilusión más grande como si fuera una estrategia social. Todavía me cuesta ver videos de propuestas sin sentir un nudo en el pecho. Historia 20. Mi ex y yo teníamos una relación de 6 años. Habíamos superado mudanzas, despidos, crisis familiares. Pensaba que eso nos hacía invencibles. Pero una noche, mientras cenábamos con unos amigos, me preguntaron si queríamos hijos. Respondí con entusiasmo: «Sí, en unos años, tal vez». Él se rió y dijo: «¿Hijos? No quiero tener hijos contigo». Pensé que ya lo habías asumido. Todos se quedaron en silencio. Yo lo miré, esperando que dijera que era una broma. No lo era. En privado le pregunté por qué nunca lo había dicho con claridad. Su respuesta fue simple: «Pensé que cambiarías de opinión». No se trataba solo de hijos. Se trataba de que habíamos construido planes sobre suposiciones y silencios. Me quedé con la sensación de haber sido ignorada en los temas más importantes de nuestra vida. Y eso me partió más que cualquier traición. Historia 21. Un día cualquiera, me pidió que le ayudara a armar un portafolio para una oferta de trabajo. Yo era diseñadora gráfica y le preparé algo profesional, con cariño, cuidando cada detalle. Pasó la entrevista, le fue bien, consiguió el puesto. Semanas después, en una cena con sus colegas, alguien elogió su presentación, y él respondió: «Sí, me lo hice en una noche». A veces uno tiene que ponerse serio y hacer las cosas bien. No mencionó mi ayuda, no una palabra. Ni siquiera cuando todos me miraron con curiosidad por ser su pareja diseñadora. Cambió de tema, se bebió su copa de vino y siguió hablando de sí mismo. En ese momento me sentí invisible. Pero lo que más dolió fue que no fue un error, fue elección. Eligió borrarme del cuadro para parecer más impresionante. Esa noche, mientras caminábamos a casa, lo supe con claridad. Jamás iba a compartir mi vida con alguien que solo me valoraba en secreto. Historia 22. Él tenía una mascota antes de que empezáramos a salir. Un gato viejito, ciego de un ojo y algo malhumorado. No era el más cariñoso, pero me gustaba. Le tenía respeto. Cuando nos mudamos juntos, empecé a notar que él le gritaba cuando estaba frustrado. Un día lo pateó porque el gato tiró una planta. Lo confronté, horrorizada. Me dijo: «Es solo un animal, no exageres». Me quedé helada. Ese gato había estado con él más de 10 años. ¿Y así lo trataba?
Esa noche me acosté con miedo. No por mí, sino por el tipo de persona que tenía al lado. No necesitó gritarme ni levantarme la mano. Su crueldad con alguien indefenso fue suficiente. Empaqué mis cosas al día siguiente. Él me llamó dramática, pero la verdadera locura hubiera sido quedarme. Historia 23. Durante una discusión por celos, él me exigió que le diera mis contraseñas para generar confianza. Me negué, por supuesto. La privacidad era un límite claro para mí. Entonces, sin decir nada, comenzó a adivinar mis claves. Y lo logró. Entró a mi correo, a mi cuenta bancaria, a mis redes. Me enfrentó con capturas de pantallas de conversaciones viejas, anteriores a conocerlo. Yo estaba paralizada. No solo por la invasión, sino porque no mostraba arrepentimiento. Dijo, si no tienes nada que esconder, no debería molestarte. Esa frase, tan común, me sonó como una alarma. Cambiar contraseñas fue fácil. Cambiar de vida, más difícil. Pero lo hice, porque entendí que alguien que necesita controlarte no te ama. Te teme. Historia 24. Tenía una rutina muy marcada. Se despertaba, se duchaba, se vestía, me daba un beso rápido y se iba. Todos los días, incluso los fines de semana. Nunca supe a dónde iba. Siempre decía a caminar, a despejarme. Un día, por pura intuición, decidí seguirlo. Me sentí culpable, como si estuviera invadiendo algo. Pero la duda me carcomía. Lo vi entrar a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Esperé afuera. A la hora salió, con una niña de la mano. Una niña de unos 5 años que lo llamó papá. Me sentí como si el mundo se me cayera encima. Esa noche le pedí que me lo explicara. Me dijo que sí, que era su hija, y que no me lo había contado porque yo no estaba lista. ¿Lista para qué? ¿Para saber la verdad sobre su vida? No me gritó, no lloró, ni siquiera intentó arreglarlo. Solo se encogió de hombros. Esa fue la última vez que lo vi. Me enamoré de un hombre, pero me fui del desconocido que se ocultaba detrás. Historia 25. Estábamos en un restaurante elegante, celebrando mi cumpleaños. Él había elegido el lugar. Me vestí con entusiasmo. Me puse un vestido nuevo, me maquillé, estaba feliz. Quería que esa noche fuera especial. Pero desde que llegamos, él no paró de mirar su celular. Ni siquiera levantaba la vista cuando le hablaba. Al llegar el postre, pedí que trajeran una velita para soplar. El camarero lo hizo con amabilidad. Él ni siquiera levantó la mirada. Entonces, frente a todos, apagué la vela en silencio y me levanté. Pagó la cuenta apurado. En el coche, me preguntó por qué estaba molesta. Le dije, no es por esta noche. Es por todas las noches como esta. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo decepción. Había estado en muchas cenas con él, pero nunca me había sentido tan sola como en la que se suponía que debía celebrarme. Historia 21. Trabajábamos juntos en una editorial pequeña. Yo era correctora y él era uno de los escritores. Siempre fue reservado pero atento. Poco a poco empezamos a salir. Fue una relación lenta, de cafés entre reuniones, miradas cómplices y paseos por librerías. Cuando finalmente se oficializó, me sentí dentro de una novela romántica. Hasta que un día llegó a la oficina una mujer con una carpeta bajo el brazo. Era su esposa. No ex-esposa. Esposa. Legal. Vigente. Había descubierto nuestra relación porque él había dejado abierta una conversación nuestra en la computadora de casa. Ella no gritó. Solo me dejó la carpeta con fotos, documentos, fechas. Me dijo, no quiero arruinarte la vida. Solo quiero que sepas quién es realmente. Me quedé helada. Él intentó convencerme de que estaban separados de facto, que solo era un trámite pendiente. Pero todo era mentira. Años de mentira. Me enamoré de una sombra. Ese día, entendí que no todas las traiciones son ruidosas. Algunas llegan con voz suave y pruebas irrefutables. Historia 22. Mi peor momento fue un domingo por la mañana. Teníamos planes de desayunar fuera. Me levanté antes, hice café, preparé todo. Pero él no se levantaba. Fui al dormitorio y noté que su celular estaba vibrando sin parar. Algo me impulsó a mirar. Era un mensaje. ¿La dejaste ya? No quiero ser tu secreto. Había una conversación entera con una mujer que desconocía. Llevaban saliendo desde hacía 3 meses. Le había dicho que nuestra relación se estaba apagando, que solo dormíamos en la misma cama por costumbre. Me usó como coartada emocional para manipularla. Y a mí me mantenía en la ignorancia total. Lo confronté. Lo negó. Dijo que era una amiga dramática. Le mostré las pruebas. Me dijo, no puedo elegir entre las dos si tú estás gritando. Ese fue el peor momento. No por la infidelidad, sino porque, incluso frente a la verdad, eligió seguir manipulando la narrativa.
No quería a ninguna. Solo quería no quedar como el malo. Historia 23. Durante un viaje con su familia, me dejaron sola en un restaurante. Literalmente. Salí al baño y cuando volví, todos se habían ido. Pensé que era una broma. Esperé 15 minutos, luego 30. Llamé. No respondían. Pagué la cuenta, tomé un taxi al hotel. Al llegar, lo encontré en la piscina, riendo con sus hermanos. Le pregunté qué había pasado. Se encogió de hombros y dijo, «Te tardaste mucho, y teníamos hambre. Ninguna disculpa. Ninguna preocupación». Su madre me lanzó un comentario. «Tienes que aprender a moverte sola si quieres ser parte de esta familia». Esa fue la gota que rebalsó el vaso. No era solo el abandono en el restaurante. Era la indiferencia sistemática. Me di cuenta de que estaba forzando una integración en un entorno que nunca me quiso allí. Y él tampoco hizo nada por incluirme. Historia 24. Después de un aborto espontáneo, caí en una profunda tristeza. Perdí peso, dejé de dormir bien, lloraba sin motivo. Era mi primera pérdida. Y sentía que el mundo se me venía encima. Él, en lugar de apoyarme, se volvió cada vez más distante. Una noche, mientras intentaba hablar con él sobre cómo me sentía, me interrumpió y dijo, «No entiendo por qué sigues tan mal». No era un bebé real todavía. Me congelé. Me dolió el cuerpo entero. Porque para mí sí lo era. Porque yo lo había sentido. Y porque necesitaba que él validara mi dolor, no que lo descartara como si fuera una exageración. Ese fue el momento exacto en que supe que estaba sola. No por la pérdida, sino porque quien debía sostenerme eligió minimizarme. Historia 25. Era mi primer aniversario con él. Hacía semanas que yo organizaba algo especial. Una cena en casa con sus platos favoritos, una carta escrita a mano, fotos nuestras enmarcadas. Al llegar, él ni siquiera entró. Dijo desde la puerta, «Tengo que contarte algo antes de que esto avance más. He vuelto con mi ex». Lo siento, pero siempre fue ella. No cruzó el umbral. No miró la mesa, ni el vino, ni la carta. Solo dejó caer esa frase y se fue. Me quedé ahí, con las velas encendidas y el corazón en llamas. Lo peor no fue que volviera con otra persona. Fue que me dejara como si yo fuera una estación de paso, una distracción entre sus decisiones reales. Ese fue mi peor momento. No por lo que él hizo, sino por lo que yo creí que éramos. Historia 26. Estábamos en un crucero. Era nuestro primer viaje largo juntos. Todo era perfecto. Mar, buffets, atardeceres. La tercera noche hubo un evento de disfraces. Yo me disfracé de pirata, él de vaquero. Bailamos, tomamos, reímos. Luego desapareció. Pensé que se había ido al baño. Lo esperé una hora. Empecé a buscarlo. Lo encontré en la cubierta, besándose con una mujer vestida de Cleopatra. Cuando me vio, me dijo, «Pensé que estábamos en una especie de pausa. Esto no tiene que ser un drama». ¿Pausa? Nadie me informó de esa pausa. Estábamos compartiendo camarote. Lo peor fue pasar los siguientes 3 días atrapada en el mismo barco, viéndolo pasearse con ella como si nada. Nunca había sentido tanta impotencia. Era como estar en una isla, rodeada de testigos, y de su descaro. Historia 27. Yo trabajaba en turnos de noche como enfermera. Él tenía un horario más estable. Siempre me decía que admiraba lo que hacía. Una noche, mientras estaba de guardia, me escribió, «Voy a salir con unos amigos del trabajo». Le deseé que se divirtiera. Más tarde, uno de mis pacientes me pidió ayuda con su celular. Accidentalmente, vi en la pantalla una foto que me hizo detenerme. Era mi novio, con otra chica besándose, subido por un amigo en sus historias públicas. Todo el hospital vio mi cara palidecer. Le escribí. Me dijo que lo malinterpretaba, que era un juego. Pero no se juega así. Me pidió que lo habláramos cuando yo estuviera menos sensible. Ese fue el peor momento. Tener que sonreír y seguir atendiendo pacientes mientras por dentro me desmoronaba. Porque no hay descanso para un corazón roto cuando tienes que cuidar a otros. Historia 28. Él era poeta. O al menos así se definía. Siempre hablaba de su alma, de la belleza, de las emociones. Yo lo admiraba. Me sentía afortunada de ser su musa. Un día publicó un libro. Estaba emocionada. Lo acompañé a la presentación. Lo aplaudí, lo abracé. Me dedicó un ejemplar con una nota. «Gracias por inspirarme tanto». Esa noche lo leí completo. Y descubrí que al menos 5 poemas estaban dedicados a otra mujer. No de forma ambigua. Por nombre. Con fechas. Con anécdotas que no eran mías. Me temblaban las manos. Le pregunté. Me dijo, «Eres mi presente». Pero ella fue mi dolor más puro. Y eso da mejor literatura. Me rompió el alma. No solo porque me comparó con un recuerdo, sino porque me usó como puente creativo mientras seguía escribiendo sobre otro amor.
Historia 29. Vivíamos juntos desde hacía 6 meses. Un domingo lo noté distante. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, pero esa misma tarde me pidió que saliéramos a caminar. Terminamos en un parque y sin mirarme me dijo, he decidido regresar con mi ex. Ella está embarazada. No te lo conté antes porque no sabía si era mío. No sabía si era suyo. Fue como recibir una bofetada con guante de plomo. Me dijo que no quería hacerme daño, que había sido difícil para él también. Me ofreció seguir siendo amigos. Me levanté del banco, me fui caminando sin mirar atrás. Nunca lloré tanto como esa noche. No por perderlo, sino por descubrir que convivía con una mentira, y que yo era el personaje de relleno en su drama. Historia 30. Mi peor momento fue durante una videollamada. Llevábamos una relación a distancia por temas de trabajo. Nos hablábamos a diario. Una noche, mientras hablábamos, él se distrajo mirando algo fuera de cámara. Le pregunté qué pasaba. Dijo que era el gato, pero no tenía gato. Segundos después, una voz de mujer se escuchó desde el fondo. ¿Quieres que te prepare algo mientras terminas? Me quedé helada. Él se quedó en silencio. Luego cerró la llamada sin decir una palabra. Tardó 2 días en escribirme. Dijo que había empezado a ver a alguien hace poco, pero que no sabía cómo decírmelo. Mientras yo le enviaba cartas, canciones y contaba los días para vernos, él ya vivía con otra. Ese fue el peor momento. Porque la distancia no duele tanto como descubrir que al otro lado ya no te esperan.